Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a hacer el comentario del Evangelio de este domingo 12 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos. Este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despide a la gente, le llevan en la barca. Como estaba, iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas rompían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy vemos cómo la manifestación de Dios irrumpe en la vida del hombre. Esta manifestación que hace con su brazo extendido, con su brazo poderoso, es la misma manifestación que hubo en el Sinaí, cuando Dios les hablaba a su pueblo a través de esa montaña ardiente, a través de truenos, relámpagos, a través de ese fuego. Es el mismo Dios que se manifiesta, que se revela y se manifiesta a todos nosotros. Por eso que en este Evangelio dice que al atardecer, es decir, después de una jornada larga de la vida de Jesús, después de una jornada de predicación, una jornada de estar con todo el pueblo, dice que al atardecer, decide Jesús, le dice a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. ¿Qué significa pasar? Pues pasar significa hacer Pascua. Hacer Pascua es el paso del Señor. Es decir, significa dejar ahí en la orilla todo eso que nos ata, todo eso que nos tiene ahí como que no nos movemos. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: pasemos a la otra orilla, es decir, pasemos, entremos en donde, entremos en la tormenta, entremos en esa tormenta que se avecina, en esa dificultad que se avecina. ¿Por qué Jesús hacía esto? Porque necesitaba Jesús que los discípulos pasaran a la fe. Dice Jesús: pasemos a la otra orilla. Jesús despide a la gente y le llevan en la barca como estaba. Jesús, después de esta jornada, después de un día de trabajo, de predicación, estaba cansado, y se sube de nuevo a la barca. La barca, que es la barca la barca de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Dice que sube a la barca. Jesús no tuvo ni tiempo de cambiarse siquiera, no tuvo tiempo de nada. Inmediatamente subió a la barca, inmediatamente se fue con su discípulo. Dice que iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Pronto, es decir, Jesús les hace pasar por ese lago, por ese mar, que significa la muerte, y de pronto dice que vino una fuerte tormenta, una fuerte borrasca. Es decir, es el mismo Jesús que nos hace entrar en tormentas, que nos hace entrar en dificultades,
Muchas veces nos hace entrar en esos sufrimientos, de los cuales queremos que no nos gusta, de cual queremos escapar. Hay muchas veces nosotros mismos entramos en tormenta por nuestra propia voluntad, pero es diferente vivir la tormenta con nuestra propia voluntad a vivirla con Jesús, a vivirla con Jesús. Esta experiencia es una experiencia muy fuerte. Entonces dice Jesús, en eso se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Muchas veces experimentamos esas tormentas, esas olas que parece que nos tumban, que nos derriban, esas tormentas que nos hacen experimentar una cosa, nos hacen experimentar el miedo, nos hacen experimentar el miedo, esa tormenta de la soledad, esa tormenta a lo mejor de la precariedad, que no sabemos qué va a pasar con nuestra vida el día de mañana, esa tormenta que tenemos de a lo mejor de alguna enfermedad, de alguna dificultad que atravesamos, que parece todo oscuro, que parece que no vemos a Dios. Y dice que Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Es decir, Él estaba pues eso, durmiendo sobre un cabezal. Parece que en medio de las tormentas, parece que en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, parece que Jesús no está. Porque ese es el gran problema, queridos hermanos. Ese es el gran problema de nuestra vida. O Dios existe o no existe, o Dios está o no está con nosotros en nuestra vida. O Dios nos acompaña o no nos acompaña. Entonces dice que Jesús estaba ahí, en la barca, durmiendo. Parece que en esas dificultades en nuestra vida, en esos sufrimientos, en eso donde no vemos a Dios, parece que no está, pero está el Señor, está ahí. Sigue diciendo el Evangelio, dice que le despiertan y le dice Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es decir, querido hermano, ante esa dificultad, ante esa situación, ante este sufrimiento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que experimentamos? ¿Qué es lo que experimentan los discípulos? ¿Qué es lo que experimentamos todos nosotros? Experimentamos una kenosis. Una kenosis, es decir, un hundimiento, un abajamiento, donde el Señor nos hace entrar en esas tormentas precisamente para que experimentemos esa kenosis, ese abajamiento, y al estar ahí, en esa kenosis, podamos gritarle a Jesús, Señor, no te importa que perezcamos, Maestro, no te importa que perezcamos, no te importa que moramos, no te importa, de lo más profundo del corazón, ante la situación de muerte, ante la situación límite, ante la situación donde ya no podemos más, ante la situación que donde ya no tenemos fuerza, ante la situación donde nos vemos como criaturas, nos vemos como que no podemos, pues nace este grito, sale este grito, dice, Señor, no te importa que perezcamos. Claro que le importa, Jesús le importa, pero Jesús quiere que pasemos ¿a qué? Pasemos a la fe. Este grito, que es el grito que resucita. Es un grito que resucita. Es un grito que resucita al Señor. ¿Por qué? Porque dice después el Evangelio, dice que después de este grito, no te importa que perezcamos, dice que Él, habiéndose despertado, se despertó. Este grito le despierta a Jesús, y es el Padre, y es Jesús que se despierta, que se levanta. Eso significa este grito de resurrección. Dice que Jesús inmediatamente
se despierta, habiéndose despertado, increpó al viento, le dijo al mar, cállate, enmudece. Y el viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. ¿Por qué Jesús le dice, cállate, enmudece? Como si el mar hablara, como si el viento hablara. Porque tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre la creación, tiene poder, y porque el mar, el viento, porque el mar es una criatura, de modo que es creación de Dios. Dios le habla y le dice, cállate, enmudece. Ya a veces tenemos esos vientos en contras, esos vientos que nos paralizan, esos vientos que nos llenan de temor, esos vientos que nos llenan de miedo. Y Jesús, y ante esos vientos, ante esas dificultades, ante estas situaciones, sale este grito donde nosotros nos hundimos en esa oscuridad donde no ver a Dios. Nos hundimos ahí y gritamos, Señor, no te importa que muramos. Y el Señor se despierta, este grito que despierta a Jesús. Si el Señor se despierta, le dice, cállate, le dice al mar, cállate, enmudece. El viento se calmó, sobrevino una gran bonanza, una gran calma. Y le dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Esto, queridos hermanos, esto es lo que nos invita el Señor a pasar a la fe, a pasar de la fe, a caminar sobre la muerte, a vencer estas situaciones, a vencer esas dificultades, pero con Jesús. El que tiene fe ve las tormentas, ve el viento en contra, lo ve distinto. Lo ve distinto, sí, en un combate, en un sufrimiento, sí, pero lo ve distinto, con otros ojos, en otra óptica. Ya no de que se muere, sino al contrario, de que ahí, en esa dificultad, Dios lo va a sacar, Dios lo va a levantar, Dios lo va a resucitar. Esa es la fe que nos invita a Jesús, esa es la fe que nos llama a Jesús. Por eso dice, ¿no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Nos invita a entrar en nos invita a entrar a este evangelio en esa sintonía con el Señor, a poder vivir como hijos de Dios, como vivir teniendo esta fe fuerte, esta fe radical, esta fe que mueve montaña, esta fe que hace decirle al mar, cállate, enmudece, esa que nos hace entrar en esas tormentas, en esas dificultades y pasar a la otra orilla, llegar a la otra orilla. ¿Qué significa la otra orilla? Pues significa el cielo, queridos hermanos. Llegar al cielo, llegar ahí, estar con el Señor, llegar ahí donde el Señor nos llama, a la vida eterna, a la vida plena con Él. Por eso, queridos hermanos, alégrate por este evangelio, alégrate porque el Señor ha pasado por esta misma tormenta, por esta misma dificultad. ¿Cómo lo ha pasado el Señor? Pues a través de su pasión y muerte. Es decir, Jesús también ha entrado en esa kenosis, en ese bajamiento, ha pasado por esa tormenta, por esos vientos en contras, pero se ha levantado, se ha despertado, ha resucitado, ha vencido la muerte. O sea, esta es la gran noticia, queridos hermanos, que tú, a través, apoyado en Jesús, a través de la fe, tú puedes vencer, caminar, atravesar la muerte, puedes caminar por encima de la muerte, puedes vencerla,
y llegar a la otra orilla. La orilla que significa el cielo, la vida eterna, estar con el Señor. Pues querido hermano, que el Señor nos conceda esta gracia, nos conceda todos estos dones y te conceda un feliz domingo. Que el Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y permanezca siempre con todos ustedes. Amén.